Hoy vamos a hablar, el primer tema de hoy tiene que ver, bueno, a lo largo de la semana vamos a hablar del fin de semana, vamos a hablar del plan A y del plan B, ¿vale? Vamos a ver qué diferencia hay entre estas dos cosas, con qué se come esto de plan A y plan B y qué tiene que ver con nuestras vidas, ¿vale? Me gustaría comenzar con lo siguiente. ¿Tenéis la seguridad que lo que estáis haciendo es el plan de Dios para vuestra vida? Los que tenéis novia, manos arriba, o novio, las novias que tenéis novios, manos arriba. Muy bien, sin vergüenza, eso, la cabeza más erguida. ¿Tenéis la seguridad que la persona que vosotros habéis elegido como novia o como novio es el plan de Dios para vosotros? ¿Y cómo podemos hacerlo? Buena pregunta, eso es lo que vamos a descubrir, ¿vale? ¿Por qué? Porque la respuesta a esta pregunta marca una gran diferencia en vuestra vida. ¿Vale? Vamos a concentrarnos. Os voy a dar algunos ejemplos de planes y vamos a descubrir juntos qué tipo de planes son. ¿Habéis oído de este plan? Aprenda inglés durmiendo. ¿Y qué? ¿Y el examen lo has dado durmiendo también? Has tenido que estudiar. Imaginaos, aprenda química durmiendo, aprenda física durmiendo. Aprenda, yo qué sé, el flamando. Tenéis que aprender el flamando, ¿no? Aquí, durmiendo. Claro, si lo aprendes durmiendo, pues tendrás que dar el examen también durmiendo. ¿Y quién va a saber qué va a pasar? ¿Cómo que? Esto es un plan alternativo. Si quieres aprender inglés, has de ir a una academia o ponerte las pilas y estudiar. Eso no. Aunque este plan, hay gente que se compra por la publicidad que se hace y creen que si se compran, se ponen ahí el DVD escuchando mientras duermen a alguien hablando en inglés, como que se despertará por la mañana y le dirá a su mujer, "Good morning, my darling, how are you?" Esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir, ¿vale? ¿Cómo son los planes de Dios para nuestra vida? Es un texto que probablemente lo habéis oído hasta ahora. Dice, porque yo sé los planes, los pensamientos que tengo para ti, dice Yahvé, son planes para el bien y no para mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, cuando ores, te escucharé, me buscarás y me encontrarás, porque me buscarás de todo tu corazón y seré hallado por ti. Porque yo estoy contigo para hacerte bien, me alegraré contigo haciéndote bien. ¿No os parece muy chulo estos versículos? ¿Sabéis en qué contexto lo dice Dios? ¿Y a quién lo dice Dios? Esto lo dice Jeremías a los cautivos de guerra, perdón, al pueblo de Israel que había llegado en la cautividad babilónica por haberse opuesto una y otra vez a los llamados que el Espíritu Santo a través de los profetas les hicieron. Incluso cuando ellos fueron obstinados, se opusieron a la obra del Espíritu, Dios les dijo, mis planes para vosotros son planes de paz y de bienestar. Porque dice, yo estoy contigo para hacerte bien y me alegraré al hacerte bien. Como que Dios es su interés en que nos haga bien a nosotros. Entonces, los planes de Dios tienen que ver con planes de paz y de prosperidad. Dios quiere que prosperes en todos los ámbitos. En ámbito intelectual, sí, Dios quiere que prosperes. En tu trabajo, en el ámbito laboral, Dios quiere que prosperes. En ámbito financiero, sí, Dios quiere que prosperes. Dios quiere que prosperemos en todos los ámbitos. El problema es que muchas veces hemos limitado esta prosperidad. No, Dios quiere que solo seas espiritual, buen espiritual, y son buenos espirituales y males profesionales. Esto no tiene nada que ver con la fe. Se han autoengañado,
porque Dios quiere que seas igual de bueno en todos los ámbitos. De hecho, nosotros tendríamos que ser conocidos porque aspiramos a dar lo mejor de nosotros en todos los ámbitos. No contentarnos con la mediocridad. Escuché una vez un amigo que es pastor, está en los Estados Unidos, y me encantó esta idea. Dijo así: ¿sabéis cuál es la definición de la mediocridad? Es ser lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Dios no quiere que seamos así, ¿vale? Los planes de Dios para con nosotros no tienen que ver con ser lo mejor de lo peor y lo peor de lo mejor. Dios quiere que seamos cabeza y no cola. Lo dice, además, varias veces, lo repite en la Biblia. Muy bien, vamos a utilizar un ejemplo. Y vamos a hablar de José. Para poneros un poco en antecedentes, os voy a explicar un poco el contexto de la vida de José. José nació en un hogar con muchísimos problemas. Imaginaos un marido, 2 mujeres legítimas, 2 mujeres que están por ahí, que de tanto en tanto se pierden por la tienda del marido, ¿vale? Las hermanas, 2 de las mujeres legítimas eran hermanas. Ellas se querían muchísimo, pero se querían lejos. O te quiero, pero te quiero con arroz, ¿no? No querían saber nada una de la otra. Lea dio luz a 4 chicos, Rubén, Simeón, Levi y Judá, pero para Jacob Lea casi no existía. Imaginaos cómo se siente una mujer que dar luz a hijos para aquel tiempo era lo máximo que podía ofrecer una mujer, y Jacob simplemente pasa olímpicamente de ella, ¿no? Raquel, al ver que su hermana es prolífica en hijos y que ella no puede dar nada, entonces busca un vientre de alquiler y le dice a su marido: mira, yo tengo una sierva, igual si te acuestas con ella y cuando das a luz yo soy la primera persona que toca el bebé, porque era una práctica en aquel entonces yo seré madre también. Se da cuenta que esto es un engaño, porque por muchos bebés que vas a tocar al nacimiento, al parto, no te vas a sentir como madre. Entonces, sí, ahí había siempre una lucha entre ellas. De hecho, no sé si os habéis fijado, los nombres que tiene cada uno de los hijos tiene que ver con las luchas entre las madres. Porque dice: esta vez el Señor me escuchó, pero no lo dijo en plan que era tan espiritual Lea y digo: Señor me escuchó. Ella lo dijo para reñir a la hermana. Porque cuando ella iba, si su marido le había dicho: oye, dile a Rubén o a Dan que venga para que recuerde que ese hijo es de la otra y que ella no tenía, ¿vale? No era fácil. Entonces, cuando José nace, ya tenía 11 hermanos. Mirad, perdón. O sea, esta es la foto de mi familia. Son todos mis hermanos, ¿vale? Desde el mayor, que veis a la derecha, esto es mi papá, esta es mi mamá, hasta la menor, ¿vale? Somos 12, así que tengo cierta ventaja en entender a José, ¿vale? 6 chicos y 6 chicas. Yo soy el primero. Vais a ver aquí que hay 7 chicas. Ella, la única, ella no es mi hermana, pero está aquí porque yo tuve un hermano, ella estaba casada con mi hermano, y perdí un hermano hace 5 años en un accidente laboral en Portugal. Le falló el arnés de seguridad y se cayó de 7 metros y murió. Entonces, ella la queremos mucho porque es lo que nos recuerda a mi hermano. Lo interesante es que cuando me fui al colegio adventista éramos 9 hermanos, ¿no? Entonces éramos 28 en clase y cada uno tenía que decir de dónde es. Y todos decían: bueno, yo soy Juan y tengo un hermano, y yo soy María y tengo 2 hermanos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le tocó a una chica que eran 5, ella tenía 4 hermanos. Y digo: bueno, ¿y tú? Y dice: bueno, yo tengo un hermano. Ah, ¿sois 2? No, tengo otras 3 hermanas. Y agachó la cabeza, ¿no? Y cuando me tocó a mí, digo: bueno, soy Estefan, vengo de tal sitio y tengo 10 hermanos. Y de repente veo que levanta la cabeza la pobre chica y digo: oh, que yo no soy la última, ¿no? Y cada año, pues cuando tocó ahí el bachiller eran 4 años, el segundo de bachiller, bueno, y empecé con 8 hermanos. Y yo, pues soy Estefan, no sé qué, y tengo 8 hermanos. Ah, soy Estefan y tengo 9 hermanos. Y tengo 10 hermanos. Y en el último año de bachiller, cuando ya tenía 18 años, nació la hermana más pequeña. Pero me dio vergüenza, salía con una chica de mi clase, me dio vergüenza decirle que tengo tantos hermanos. Me preguntó: ¿cuántos hermanos sois vosotros? Yo dije: solo los chicos. Digo: bueno, tengo 5 hermanos. Y en mi mente añadí: y otras 6 hermanas. Cuando la tía se enteró, me dejó.
Yo le dije, bueno, no sé cómo decirte, pero es que tengo nada, no sé qué. Y yo le convencí a mi madre para que ponga el nombre de mi última hermana como el nombre de la novia que tenía entonces. Y mi madre dice, bueno, vamos a ponerle este nombre y este nombre que se llamaba. Y digo, el pobre, le puse a mi hermana el nombre de la novia y él me dejó por haberse enterado de que tenía tantos cuñados. Así que eso es la vida de una familia numerosa. Fijaos un poco, decían mis compañeros, menos mal que acabamos el bachiller este año, porque en este ritmo terminaréis teniendo un equipo de fútbol con entrenador, con aficionados, con lo que queráis, ¿vale? José nació en una familia numerosa también, eran 12. Cuando nace su hermano, Benjamín, su madre muere. Eso, cuando nació José, Jacob, fue como si hubiese tenido hijos por primera vez, porque por fin dijo él, tengo un hijo de la amada. ¿Y los otros de quién eran? ¿No eran suyos? Pensad un poco cómo se sentían los demás chicos y Dina cuando ellos eran desconsiderados. Y encima se muere Raquel y Jacob intenta compensar la falta de Raquel mimando a los dos últimos hijos, a José y a Benjamín, pero sobre todo a José. De manera que dice la Biblia que un día se fue a una tienda de ropa súper cara y que se llamaba Canaani, era como el Armani de aquel entonces, y le compra a José un traje Canaani, ¿vale? Que era de lo más chulo que venía de Egipto de aquel entonces. Y claro, los hermanos todos tenían ropa de Primark o del mercado. Y eso llamaba la atención, ¿no? Imaginaos la situación, ¿no? Imaginaos cómo los hijos podían decir a mi mamá, José podía decir, a mi mamá mi padre sí que la amaba. Pensad en los hijos de las siervas. ¿Ellos eran fruto de amor o porque las madres se peleaban entre ellas, ¿no? Así que dice el texto que un día José que José salía con los hermanos a cuidar las ovejas al principio, pero José había aprendido algo para caer más en las gracias de su padre. Dice la Biblia que decía todo lo que hacían los hermanos. Imaginaos que dice, cuidado, que yo llegaremos por la noche a casa. Sé cómo es esto porque tenía hermanos pequeños y algunos tuve que ayudarles a darse cuenta de muchas cosas, ¿vale? Entonces, la Biblia dice, el 37 dice, a ver si pone el texto, sí, dice, al ver que su padre lo prefería entre todos ellos, lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Una mañana José se despierta, todos ahí en la carpa, imaginaos una carpa con tanta gente, tenía que ser una gran carpa, ¿no? Y José dice, hermanos, tengo un sueño, ¿no? Y me imagino a Rubén diciéndole, ¿pero qué, te crees Martin Luther King o qué? ¿Este también tuvo sueños? No, tengo un sueño, y conocéis el sueño. Y dice el texto que después de decir esto, lo odiaron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y versículo 11, sus hermanos le tenían envidia. Y dice la Biblia que cuando tenía 17 años, su padre le envía a ver a sus hermanos, en plan el inspector de la hacienda. ¿Sabéis que el inspector de la hacienda tiene un ojo puesto y sabe cosas que hiciste y que no hiciste? Pues lo mismo envió Jacob envía a José. Ahora, para que os hagáis una idea del mapa, tuve que hacer un viaje porque las carpas estaban aquí. Aquí es donde vivía Jacob. Y envía a José para buscar a los hermanos a Siquem, que eran unos 90 kilómetros. Ahora, no era que él se subió en el tren o en AVE o en autobús con aire acondicionado, tranquilito ahí, jugando Nintendo hasta llegar a los hermanos. Fue un viaje duro. Imaginaos que son unas 27 horas caminando continuamente, pero nadie puede caminar continuamente 27 horas sin dormir, con enseres y cosas que tenía. Cuando llega a Siquem se da cuenta que los hermanos estaban mucho más al norte, a Dotán. Y imaginaos un poco, después de hacer unos 110 kilómetros con el calor y con todo aquello, polvo, etcétera, etcétera, ve a los hermanos, no me imagino diciéndole, hermanos, por fin os he encontrado, no sabéis lo que me costó encontraros, ¿no? Y aquí os he traído la comida que os envía vuestro papá. ¿Sabéis qué dice la Biblia que hicieron ellos? Matémoslo y arrojémoslo en una cisterna. Veremos entonces qué será de sus sueños.
¿no? Hay un refrán que dice, el odio es un ácido que hace más daño al recipiente en el que se guarda que a cualquier cosa sobre la que se vierta. Es lo que pasó con los hermanos. El odio hace más daño al recipiente que a la persona que yo puedo odiar, ¿no? Entonces le quitan el traje cananí que él tenía, lo arrojan en una cisterna y lo dejan ahí. Después de un tiempo de estar ahí y de pedir, invocar la piedad de los hermanos, escucha que los hermanos dicen, bueno, saquémoslo, es mejor así. Y me imagino que él ya había dicho, por fin mis hermanos han vuelto en sí, no pasa nada, pues les perdonaré o ya le diré yo a papá lo que me hicieron, ¿no? Y cuando salen, escucha a los hermanos contando 16, 17, 18, 19, 20. Y se imagina probablemente que es, mira, mis hermanos a espaldas hacen negocios a espaldas de mi padre, están vendiendo algún cabrito, para darse cuenta que el cabrito era él. Así que, invocando a los hermanos, dice que se puso a llorar, invocando a los hermanos pasaron olímpicamente, como si él no fuese su hermano, como si fuese un esclavo. A ver qué serán de tus sueños ahora. Me imagino que le dijeron, que te vaya muy bien, soñador, a ver de los sueños que nos dijiste en la carpa, que serás tú el rey del mambo y que nosotros todos siervos tuyos. Y la historia dice que José, mientras desaparecía detrás de las colinas, quiero leeros una cita, porque esta cita me parece brutal. Cuando la leí, me parece una cita que todos tendríamos que hacer, este ejercicio que hizo José en este momento. Entonces, sus pensamientos se dirigieron al Dios de su padre. En su niñez le había enseñado a amarle y temerle. A menudo en la tienda de su padre había escuchado la historia de la visión que Jacob había presenciado cuando huyó de su casa, desterrado y fugitivo. Él también estaba desterrado en aquel momento. Se le había hablado de las promesas que el Señor le hizo a Jacob y de cómo se había cumplido. Cómo en la hora de la necesidad los ángeles habían venido a instruirle, confortarle y protegerle. Ahora todas esas lecciones preciosas se presentaron vivamente ante él. José creyó que el Dios de su padre sería su Dios. Entonces, escuchad atentamente, entonces ahí mismo se entregó por completo al Señor y oró para pedir que el guardián de Israel estuviera con él en el país donde iba a ser desterrado. Tomó la decisión de mostrarse fiel a Dios y de obrar en cualquier circunstancia como convenía un súbdito del Rey de los cielos. Serviría al Señor con corazón íntegro, afrontaría con toda fortaleza las pruebas que le deparara su suerte y cumpliría todo deber con fidelidad. La experiencia de ese día fue el punto decisivo en la vida de José. Yo no sé cómo es vuestra experiencia, qué situaciones vivís en vuestras familias, con vuestros hermanos, con vuestros padres, con vuestras parejas, en el contexto donde vivís. Lo que os puedo decir es lo siguiente, independientemente de cuáles son vuestras circunstancias, si tomáis la misma decisión que tomó José, esta decisión va a marcar un antes y un después en vuestras vidas. Es así. Este tipo de decisiones marca un antes y un después en vuestras vidas. Y dice la Biblia que llegó vendido ahí por los esclavos que lo llevaron a Egipto y lo vendieron al jefe de las guardias de Faraón. Y dice la Biblia, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron. Fijaos que todo esto ocurrió, ¿sabéis por qué? Gracias a aquella decisión. Aquella decisión marcó su vida, no solo a nivel espiritual, sí, viví un momento bonito ahí estando atado y yendo detrás de los camellos como esclavo. No, aquel momento, aunque nadie notó nada, marcó un antes y un después, porque este tipo de decisiones os va a ayudar a dar lo mejor de vosotros en todos los ámbitos de la vida.
Fijaos como dice aquí el texto, que Dios bendijo todas las cosas de la casa de Potifar. Dice, desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien, las cosechas y los animales prosperaron, pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto qué iba a comer. José era muy bien parecido y causaba buena impresión. Por esto os recomiendo que toméis decisiones de este tipo. Y me gustaría que a lo largo de este fin de semana, entre hoy, mañana y el lunes, toméis esta decisión. Yo no os voy a decir cuándo, pero os pido que toméis la decisión. Y si queréis que ore con vosotros, me lo decís y en privado en algún sitio hacemos esta oración, tomamos esta decisión de entrega al Señor para ver si este Dios de José puede marcar un antes y un después en tu vida y en mi vida, ¿vale? Ahora, viene otro episodio. José decidió serle fiel a Dios, ¿vale? Y el texto dice que un día la esposa de Potifar, como Potifar estaba viajando de aquí por allá porque estaba encargado de cosas, le dice a José un día, José, no sé, es que Poti se ha ido de viaje por ahí, no sé qué ha hecho, y no sé, necesito un masaje. Si me puedes hacer un masaje. Y bueno, José, pues le digo, ponte aquí, pues yo te voy a hacer masaje. Y él le dice, no, es que me gustaría, y conocéis los detalles, ¿vale? Me gustaría que exploraras otras partes de mi cuerpo. Y José le dice, mira, el Señor, es decir, tu marido, me puso sobre todo la casa, pero yo te he de respetar y yo no puedo pecar contra Dios. Ella como que no le vino muy bien esto, pero después de un tiempo dice que un día agarró a José de su ropa y le dijo, ven y vamos a contar las estrellas juntos, ¿vale? Ahora, ¿sabéis qué podía hacer José? Total, mi papá tiene 2 mujeres y se acostó con las siervas de mi madre y de no sé la otra que era tía o madre, en fin. ¿Podría presentar esta excusa? Bueno, su abuelo hizo, su abuelo hizo lo mismo. Perdón, su bisabuelo hizo lo mismo. Abraham hizo lo mismo. Tenía excusa, tenía que aferrarse. Es que no es que hago algo nuevo, no llamo atención a nada. Y encima soy esclavo. Ella era dueña de José, no era la amiga de José. Ella le ordenó, acuéstate conmigo, porque el dueño de esclavos le podía pedir al esclavo que haga lo que se le antojaba al dueño, a la dueña en este caso. Y José dice, búscate otro mayor, porque conmigo eso no va a ocurrir. ¿Y sabéis qué pasa? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Que José llega a la cárcel. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo José en la cárcel? ¿Sabéis? 5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Votamos? ¿Hacemos un referéndum? Estuvo 13 años en la cárcel porque 17 fue vendido y con 30 salió delante del faraón. Dice la Biblia esto. Ahora fijaos un poco. Casi 13 años. Pensad, vamos a decir, a resumirlo a 10 años. 10 años. No es poco. No es un día, no es una semana. No es un mes como estuvo mi amigo y salió en diciembre. No es un año, no son 2 años, son 10 años. ¿Cuántos años pensad que lo que tenéis ahora? Y añadirle más de 10 años a esto, estar en la cárcel. En los momentos más fructíferos de la vida, ¿no? Con 17 entrar en la cárcel y salir ya con 30. Cuando ya ha pasado el tiempo de la selectividad, de primero de bachiller, de segundo, de ir a la uni, ya se ha terminado esto. Pues dice la Biblia que, estando ahí, José siguió igual de fiel a Dios, que en el momento que decidió ser coherente. Yo imagino que José habrá pensado, Señor, muy bien, me vendieron mis hermanos, tragué este trago, lo acepté, fue duro, muy amargo, pero ahora, por serte fiel y llegar a la cárcel, ¿qué es lo que no sabía José?
que la cárcel era el antecámara del puesto de primer ministro de Egipto. Esto no lo sabía. Quiere decir que no hay circunstancia que Dios no la puede convertir en el antecámara de una gran bendición para tu vida. No hay circunstancia que Dios no la puede transformar en una oportunidad para tu crecimiento en todos los ámbitos. En rumano hay otro dicho que dice así: una patada en el culo es un paso hacia adelante. Como que alguien intenta ¡pam! En realidad me ayudó a avanzar un poco más. ¿Entendéis el ámbito, vale? Es un paso hacia adelante. Y esto es lo que hicieron los hermanos. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a José? Si no hubierais conocido nada de lo que había ocurrido, imaginaos que la historia de José habría terminado en seco y José llegó a la cárcel y punto, y no nos hubiéramos enterado de nada. ¿Merecería la pena elegir el plan A? Si vemos solo esta parte de la historia, diríamos, pero si eso no tiene ningún sentido, ningún significado. Sin embargo, la historia sabemos que fue otra. Quiero que nos centremos en algo. Fijaos cómo Dios dirige las circunstancias de manera que Él se convierte en lo que probablemente nunca se habría imaginado, ni Él, ni los hermanos, ni el padre, ni toda la familia, ni la madre que le parió. Nadie. Llegó a ser administrador de todos los recursos que tenía Egipto, que era, a ver, ¿qué país hoy día es el país más desarrollado? Porque Estados Unidos va ahí menguando. China pues se está levantando, ¿no? Corea del Norte, del Sur, ¿vale? Dice la Biblia que llegó a idear un plan de supervivencia para la crisis que llegó en aquel entonces, que ningún egipcio se le ocurrió una idea, con todas las universidades, que no os imaginéis que ellos se encontraban ahí solo para tomar, yo qué sé, una bebida de coco. En Egipto habían universidades, era el centro financiero, intelectual, administrativo, universitario más relevante del mundo de aquel entonces. Pero José no estudió en ninguno de ellos. José estuvo en la cárcel. Después llegamos a comentar un poquito esto. Aquella gran depresión del Medio Oriente fue José el que proveyó una solución no solo para los egipcios, sino también para su familia. Dice la Biblia que José ayudó a su familia a ser una gran nación. Ahora que sabemos esta parte de la historia, la pregunta es, ¿merece la pena seguir el plan A? Claro que merece la pena seguir el plan A. ¿Sabéis qué? En todos los contextos, en todas las circunstancias de vuestra vida, muchas veces no vais a ver esta segunda parte, vais a ver solo la primera. Pero esta segunda, ¿sabéis de qué depende? De la decisión en el momento cuando veis solo la primera parte del retrato. Esta decisión hace posible esta segunda parte. Por eso os invito que toméis. Quiero que veáis algo más. Una persona que ha sido maltratada, una persona que ha sido odiada por sus hermanos, una persona que ha sido vendida por los hermanos, una persona que llega a remontar su vida a pesar de que estuvo en la cárcel, acusado injustamente, etcétera, etcétera. Cuando vienen los hermanos, fijaos qué filosofía de vida, qué espiritualidad tuvo este hombre. Elohim me hizo olvidar todo el sufrimiento, es decir, todo lo que me hicieron mis hermanos. Este es el nombre que pone a su primer hijo. Elohim me hizo olvidar, en lugar de decir, y quejarse todo el día, mira qué familia, vaya familia que tengo, mira a mis hermanos, porque es muy fácil quejarse. Es que mira estos egipcios, mira estos que van estudiando en la universidad de Faraón, y yo aquí en la cárcel. No perdió el tiempo ahí en la cárcel. Ahí en la cárcel aprendió mejor que lo que aprendían todos los estudiantes que aprendían en las universidades de Egipto. Y el segundo hijo dice, Yahvé me hizo fructífero en mi aflicción.
Yo conocí la iglesia adventista cuando tenía 14 años. Mis abuelos fueron los pioneros de la iglesia pentecostal del norte de Rumanía. Decidí bautizarme con 16 años, estaba en un colegio adventista. Tomé esta decisión porque Dios es bueno y porque me permitió conocer la iglesia adventista. Después de bautizarme, me voy a casa y mis padres, en cuanto se enteraron, les dije que me bauticé, me dice mi padre, ¿qué es lo que te dieron los adventistas para bautizarte? Digo, papá, no me dieron nada. Pues a partir de hoy, olvídate de los adventistas, tú no serás adventista. Claro, yo vivía a unos cuantos kilómetros de la iglesia donde yo solía ir era 17, 20 kilómetros, la iglesia, los que me mostraron el adventismo, era una iglesia a unos 40 kilómetros. Entonces, empecé a ir así más escondiéndome de mis padres, en bicicleta, los 17 de ida y después los 17 de vuelta. Claro, el asunto es que a veces me permitían, o a veces me salía yo con las mías, otras veces mis padres se daban cuenta porque me decía mi padre, a ti lo único que te falta es que te hagas musulmán y que del jueves, desde la puesta del sol hasta el lunes por la mañana, no hagas ningún trabajo, porque el viernes el ser musulmán, el sábado el ser adventista, el domingo, porque ellos como pentecostales no hacen nada, y te ha salido muy bien el negocio, me decía él. Pero es que me odiaba, me decía un montón de cosas, ¿no? Entonces, hago un pequeño paréntesis. Antes de bautizarme, los hermanos estaban muy cerca, muy pendientes de Estefan, ¿vale? Estefan por arriba, Estefan por abajo, qué pasa, que no sé qué. Después de que Estefan se bautizó, los hermanos se olvidaron de Estefan. Y Estefan estaba solito ahí. Mis papás, ellos tenían un grupo de oración, oraban para que el Señor me devuelva la razón, según ellos, porque Estefan había perdido la cabeza. Y ellos se reunían a orar. Entonces, al ver que tenía problemas, empecé a coquetear con una idea. Decía, bueno, si yo he decidido seguir a Dios, ¿por qué tengo estos problemas? Es una pregunta tonta, que no la hagáis. Yo la hice. Os voy a decir dónde os va a llevar esta pregunta. Esta pregunta os lleva al desaliento y a que renunciéis a la decisión que habéis tomado. Porque llegué a pensar, bueno, si yo he decidido seguir a Dios y me pasan estos problemas, igual me habré equivocado, igual no era la voluntad de Dios. De manera que llegué a coquetear con la idea y después de unas semanas llegué a esta conclusión. Muy bien, el domingo iré a hablar con el pastor de la iglesia pentecostal, le diré que me he equivocado y me voy a bautizar en la iglesia pentecostal. Tenía 16 años. Me bauticé el 2 de junio del 96 y esto me pasaba sobre el mes de agosto. Llegué a casa un jueves por la noche y cuando llegué a casa a mi habitación encontré, no sé cómo, me llamó la atención, un libro que eran unos fascículos, los últimos capítulos del libro El conflicto de los siglos. Eran como, para no imprimir todo el libro, imprimieron solo los últimos capítulos. Me puse a leer estos capítulos, y era como las 12 de la noche, ya a la 1 de la madrugada, empecé a llorar, me puse de rodillas y dije, Señor, he actuado como un tonto, ¿por qué he de renunciar yo al plan? Es decir, la mano que no me tendieron los hermanos que tenían que estar ahí, me la ofreció un libro. Pues aquel fue el momento que dije, sea lo que sea, como el momento de José, sea lo que sea, yo voy a seguir al Señor. Por la mañana le dije a mi papá, digo, papá, el Señor os ha hecho caso a la oración que hicisteis por mí. Que sepas que yo voy a ser adventista independientemente de lo que vosotros queréis hacerme, porque claro, ellos me pagaban los estudios. Y todo esto. En fin, Dios fue maravilloso, terminé los estudios y mis hermanas, al ver mi decisión y mi entrega, decidieron venir a la iglesia. Las siguientes dos, bueno, ya no están en la foto, las que me siguen. El día del bautismo, para cortar la historia de ellas, yo por la mañana salgo y le digo a mi madre, el viernes por la mañana salgo y le digo a mi madre, mamá, el sábado se va a bautizar Daniela y Lidia. ¿Dónde se va a bautizar? Y en cuanto dije dónde, esto es lo que hiciste tú, no sé qué, no sé cuánto. El sábado por la mañana, en fin, yo llamé a un amigo y le dije, oye, por favor, orad por nosotros, un compañero estaba ya el primer año de teología, tenía 22 años. Orad por nosotros porque tenemos problemas. El sábado por la mañana nos despertamos, nos preparamos, dejamos todo listo y a salir. Y apenas salir de la casa, vivíamos en un pueblo, antes de salir del recinto de la casa, mi madre vino, agarró a mis hermanas de pelo
las metió en la casa, vosotras no os vais a bautizar. Y no sé, y conmigo se enfadaron, vino mi padre y me echó palabras y todo tipo de cosas, y me dice, en un momento de enfado me dice, vete en la casa, coge tus cosas y márchate, vete, no queremos saber nada de ti. Has elegido a los adventistas, vete con los adventistas, a partir de ahora te olvidas de que eres nuestro hijo. Una voz me decía, coge todas las cosas y vete, no era la que venía del Señor, ¿vale? Era la voz de la autocompasión, que siempre apela ahí para, no, ay, víctima, pobre Estefan, mira, los padres lo echan de casa. Pero la otra voz, como que el Señor te pone en la mente lo que tienes que decir, y entonces me vino este pensamiento para decirle a mis padres, muy bien, esto es lo que os enseña a vosotros en la iglesia pentecostal, hacer muchos hijos y después echarles de casa. Lo que les sorprendió, de repente se encontraron cara a cara con lo que ellos estaban haciendo conmigo. El Señor actuó de forma milagrosa, de manera que mi padre, que me decía, mañana voy a ir con la policía y voy a impedir que se bautice Daniela y Lidia, porque una de ellas era menor y podía hacerlo. Resulta que yo vení el sábado por la noche para recoger unas ropas para mis hermanas que se bautizaran, y el domingo por la mañana me salí de casa con mi madre y con mis hermanos. Mi papá se quedó porque teníamos cosas por la casa, animales y cosas así. Mi papá se quedó con ellos y todos mis hermanos estuvieron en el bautismo de mis hermanas, sin decir ni mu, ayudándoles, felicitándoles y todo, porque Dios puede cambiar las circunstancias, ¿vale? Ahora me gustaría presentaros algunos detalles respecto al plan A, ¿vale? Porque vamos a hablar del plan A y vamos a ir presentando las leyes del plan A. Pero antes de esto quiero que veáis y que respondáis personalmente estas preguntas. ¿Habéis sido alguna vez abusados o maltratados? ¿Habéis sido ridiculizados por vuestros principios o engañados por personas cercanas a vosotros? ¿O acusados injustamente? ¿O tratados de una forma injusta por vuestra propia familia? ¿Qué os motiva a tomar decisiones? ¿El odio, los resentimientos, la venganza, las hormonas, el placer? ¿O vuestra coherencia con los principios de Dios? Lo que la Biblia nos dice es que el plan A siempre es iniciativa divina. Con esto me refiero a que la iniciativa tiene que ver con la decisión que tomó José. A partir del momento que José dijo, yo voy a ser coherente con lo que aprendí de mi papá, a partir de aquel momento José le permitió a Dios que tomara iniciativa y que transformara las circunstancias de su vida. El plan A tiene que ver siempre con la iniciativa de Dios. Ahora, ¿cómo es la voluntad de Dios? Hay algunos que se explican la voluntad de Dios como una cuerda. Imaginaos una cuerda y que tú tienes que ir haciendo equilibrística sobre esta cuerda, no sea que te caigas. Imaginaos, ¿no? Tienes que encontrar el trabajo que es el trabajo que Dios quiere que tengas. Tienes que casarte con la mujer o con el hombre que Dios quiere, porque si te casas con otro, ya te has salido del plan. Tienes que vivir en la ciudad donde Dios quiere que viva. Hay mucha gente que se imagina y se explica la voluntad de Dios de esta forma. De hecho, hay otros que dicen, bueno, yo no voy a tomar ninguna decisión, a menos que el Señor me dirija y el Señor me diga claramente lo que tiene que hacer. Esto es otra cosa. Y resulta que no va a ocurrir nada. ¿Sabéis por qué no ocurre nada? Porque Dios no anula tu responsabilidad para cumplir su voluntad. Dios complementa tu decisión cuando decides seguirle con su voluntad. Ahora, la voluntad, olvidaos de la cuerda, porque la voluntad de Dios no es una cuerda. La voluntad de Dios es como un campo de fútbol, y en un campo de fútbol tú tienes elección de tomar muchas decisiones, de correr hacia allá, de correr hacia allá, de correr hacia adelante, de correr hacia atrás. Imaginaos, si la voluntad de Dios es como un campo de fútbol, los límites son los principios del reino de Dios. Dentro de estos límites tienes la libertad de tomar las decisiones que tú quieres, porque por esto Dios te ha hecho y te ha dado la individualidad que tienes. Si tú has conocido a un chico y este chico está en armonía con los principios de Dios, te puedes casar con él. Si quieres ser médico o quieres ser lo que sea, ¿vale? La profesión que tú quieres tener. Si tú eres coherente y haces esto respetando los principios de Dios, esta es la voluntad de Dios para ti.
Si quieres vivir en Japón, como si quieres vivir en Shanghái o si quieres vivir en Bélgica, en Bruselas, esta es la voluntad de Dios para ti. Si tú vives de acuerdo con los principios de Dios, no hay algo puntual, porque Dios no nos manipula como títeres. No, ahora va a ocurrir esto, ahora va a ocurrir aquello. De hecho, vamos a descubrir cosas aún más interesantes. No es tendencia natural elegir el plan A. Tenemos alergia al plan A. Si Dios nos presentaría el plan A, diríamos, ¿eso? Yo no quiero. Recordad lo que me habéis dicho al principio con la historia de José, de la mitad, ¿no? No mola esto. Historia de José, con estos detalles tan distintos de lo que nosotros nos esperamos. El pecado hace que tengamos alergia al plan A, que huyamos del plan A. Venimos de serie buscando planes que no son el plan A. Ahora, el plan A está siempre en armonía con la voluntad de Dios que se ve reflejada en las Escrituras. Ahora, la voluntad de Dios no es una forma mística, lo que mencionamos un poco ayer. No es que yo voy a ayunar 7 sábados y el 7º sábado voy a abrir la Biblia y el versículo 7 de la página de donde voy a abrir la Biblia, si es un versículo afirmativo, voy a tomar esa decisión y si no, no voy a tomar esa decisión. No es así la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está en armonía con los principios de la Biblia. De hecho, aunque voy a repetir esto otro día, quiero deciros lo siguiente. Para cualquier pecado hay justificación bíblica. Podéis justificar cualquier locura que se os pase por la cabeza con algún versículo de la Biblia, pero de forma aislada. De forma aislada. Por esto digo, en armonía con los principios de la Biblia. El plan A está en armonía con los principios que encontramos en la Biblia. Y es lógico, si no conoces lo que dice la Biblia, ¿cómo vas a conocer estos principios para elegir algo que esté en armonía con el plan de Dios, ¿no? El plan A se elige cuando se conoce y se confía en las Escrituras. El plan A se conoce cuando se confía en las Escrituras. Ahora, yo muchas veces pensé cuando era más pequeño, decía, Señor, ¿por qué si yo te doy mi voluntad y tú haces lo que quieras conmigo, ¿no? En plan, que Dios nos pone en plan remoto, ya me hace como creyente, me pone en modo santidad, y yo todo lo que voy a hacer ya es lo que Dios quiere que sea. Sería fácil, yo no tendría que luchar con nada, estaría todo guay, viviríamos en un mundo de yuppie, pero dejarías de ser tú. Y lo que más valora Dios es tu libertad de elección. Eres lo que eres gracias a la libertad que tienes. Si dejarías de tener esta libertad, dejarías de ser tú. Y Dios, si anularía nuestra libertad, dejaría de ser Dios. El plan A incluye ciertos inconvenientes, pero solo a corto plazo. Estos inconvenientes no son la letra pequeña del contrato, ¿vale? Estos inconvenientes, Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero tened ánimo porque yo he vencido al mundo. Y Pablo dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Quiere decir que estamos en un mundo que tiene alergia a los planes A y cualquier persona que elige el plan A parece un loco. Pero este loco o esta loca, por ser coherente a Dios, va a marcar un antes y un después en su vida y en la de otros, porque es este Dios el que tiene la última palabra. Pueden decir lo que digan los demás. Los inconvenientes del plan A corto plazo siempre están recompensados por beneficios a largo plazo. Pensad en José. Inconvenientes, sí. 10 años nos puede parecer poco, pero 10 años, tú extranjero, que te conviertas en primer ministro, es decir, no extranjero solo, tú esclavo, que te conviertas en primer ministro, podrías darle lo mejor de ti durante 10 años, que esto no era posible. Pero los planes de Dios siempre se cumplen. De hecho, igual otro día os comentaré,
Es posible que en unos descubrimientos arqueológicos que se hicieron hay una mención a un semita que llegó a ser la mano derecha de Faraón. Y el único semita que llegó a ser la mano derecha de Faraón fue José. Más, el plan A tiene siempre como propósito la madurez y el crecimiento espiritual y emocional del individuo. ¿Vale? Imaginad, del punto de vista emocional, cómo es que tus hermanos, pensad en los hermanos que tenéis, que os abandonan, que os venden como esclavos. Eso no te deja bien, esto te toca. José eligió no dejarse vencido y no dejarse conquistado por la autocompasión. Pobre de mí. Porque la miseria y la mediocridad comienza con pobre de mí, mira lo que me pasa. Yo no soy o no puedo tener como los demás. Porque estos pensamientos negativos afectan nuestro estado de ánimo. Bueno, los pensamientos afectan nuestro estado de ánimo. Los pensamientos determinan nuestras emociones. Las emociones no nacen así. No, las emociones son fruto de los pensamientos. Pensamientos positivos, emociones positivas. Pensamientos negativos, emociones negativas. Y las emociones, la calidad de la emoción determina el estado de ánimo. Y el estado de ánimo otra vez influye en el tipo de pensamientos. Fijaos que es una rueda. Una persona que piensa, pobre de mí, mira que lo que me hicieron. Esto se hace como una bola de nieve, ¿no? Cada vez más grande. Y se convierte en deseo y ganas de venganza y no sé qué. José pasó esto a un lado y dije, Yahvé me envió aquí para ayudar a mis hermanos, a mi familia. Solo una persona muy equilibrada y una persona que sabe muy bien lo que quiere puede decir a los hermanos que le vendieron, Dios me envió aquí para que yo os ayude. Ayudar a los que te hicieron daño. Eso no es fácil. El plan A te ayuda a comprender mejor el carácter de Dios. Os quiero mencionar unos versículos. Cuando él viene delante del copero y del panadero, dice, las interpretaciones les corresponde a Elohim. No es mérito mío, Elohim es quien os dará respuesta. Después, cuando va delante de Faraón, dice lo mismo, no es mérito mío, versículo 16-41, es Elohim quien dará a Faraón respuesta satisfactoria. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Este asunto está determinado por Elohim y Elohim se apresura en ejecutarlo. ¿Dónde aprendió José todo esto? En la cárcel, siendo esclavo. ¿Gracias a qué? A una decisión que tomó en su pasado. Aquella decisión ayudó a José a reconocer que Dios es lo máximo en su vida. Y cuando reconoces que Dios es lo máximo en tu vida, Dios te hace a ti ser lo máximo en la vida. ¿Vale? Los nombres que ponen, ¿no?, a los hijos. Elohim me hizo olvidar el sufrimiento. Elohim me hizo fructífero. ¿Qué es lo que vemos en esta actitud de José? Dios no tiene ningún límite para convertir tu vida en una bendición. Y vamos concluyendo. El plan A te ayuda a tener la misma perspectiva que Dios tiene sobre los demás. El plan A te ayuda a ver a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, desde la perspectiva de Dios. Verle con los ojos de Dios. Fijaos qué interesante. 45:3. ¿Cómo se presenta José? Imaginaos, puede decir, como ellos no sabían quién era él, porque me imagino que estaba disfrazado de egipcio, él dice, conozco la historia de un chico que tenía 11 hermanos y una hermana, y un día estos hermanos lo vendieron como esclavo, y no supieron nada más del hermano, pero este hermano está hoy delante de vosotros. ¿Cómo da la vuelta? ¿Cómo da la vuelta la rueda, chicos? Y ahora me tocó a mí el gordo. Muy bien, vamos a ver quién tiene la última palabra. José no dijo todo esto. José dijo, yo soy vuestro hermano, acercaos a mí, os ruego. No os entristezcáis y no os enojéis conmigo, con vosotros mismos. Se echó al cuello de sus hermanos, los abrazó, los besó a todos y lloró sobre ellos. ¿Qué es esto, chicos? Ninguna persona en condiciones normales puede llegar
a actuar de esta forma con las personas que le hacen daño. A menos que sea el Espíritu Santo el que produce amor, perdón, autocontrol, uno no puede llegar a esto. ¿Pero por qué llegó a prosperar José de esta forma? Porque precisamente aprendió este tipo de reacción, mejor dicho, de respuesta. Porque hay dos tipos, dos maneras de ver las cosas, de enfrentar las cosas. Hay personas que reaccionan ante las cosas y hay personas que responden ante las cosas. La reacción es una respuesta instintual. Me ha dicho esto, es que yo no puedo, yo no voy a permitir. Y la respuesta es, bueno, no sé por qué lo habrá dicho, pero yo no me voy a rebajar. José aprendió a dar respuestas a la vida y a las circunstancias de la vida, no a reaccionar ante ello. ¿Vale? 10. Digo que concluimos, pero concluimos, no os preocupéis, que es solo la mitad del sermón, era broma. El plan A te ayuda a ver las circunstancias negativas de la vida como oportunidades de crecimiento personal. Ver las circunstancias negativas como oportunidades de crecimiento. Fijaos, Elohim me envió aquí delante de vosotros para que os salve la vida a vosotros y a vuestros hijos de una manera maravillosa. Estoy aquí para haceros bien. Yahvé me envió delante de vosotros. Esto es ver una circunstancia claramente negativa, desastruosa, ver un maltrato como una oportunidad para superar no solo a los hermanos en los negocios y en crecimiento, en formación, sino todo lo que podía existir hasta aquel entonces. Esto ya es inteligencia emocional. El plan A, esto es inteligencia emocional, la capacidad de reconocer tus propias emociones. Sí, dice que, bueno, es un descubrimiento de los psicólogos, que es muy importante, es decir, que no es solo la inteligencia lógico-matemática, ¿no? el famoso coeficiente de inteligencia, que sepas muy bien triangulitos y hacer cálculos matemáticos. Porque hay otros tipos de inteligencia, hay personas que se les dan bien el tema de las relaciones, hay personas que se les dan bien el tema de la orientación en la naturaleza, inteligencia espacial. Hay personas que se les da muy bien la intrapersonal, quiere decir que se enfocan muy bien y son buenos pensadores. La inteligencia emocional es reconocer tus propias emociones, porque solo así las puedes controlar, reconocer las emociones ajenas, controlar tus emociones, tener la capacidad de automotivarte, que te puedas motivar a ti mismo cuando pierdas la ilusión. ¿Y sabéis qué es lo que nos devuelve la ilusión? Cuando perdemos la ilusión, ya no estoy ilusionado. La responsabilidad. La responsabilidad te devuelve otra vez la motivación. Si has perdido las ganas de estudiar, sigue estudiando. Vas a ver cómo vuelves a estar enamorado de esto. Así funciona. Esto no lo he descubierto yo, no os lo digo algo para impresionaros con cosas. Esto es un estudio que hicieron varios psicólogos respecto a la motivación, a la capacidad de motivar. ¿Cómo hacer que las personas se vuelvan a motivar? De hecho, Apocalipsis 3, lo que tengo contra ti es que has perdido el primer amor. ¿Recordáis este relato? Y Dios no le dice, vuelve a enamorarte. ¿Qué le dice? Vuelve a hacer las primeras obras. Porque si actúas como si estuvieras enamorado, utilizo esto, terminarás enamorándote. Si actúas como si fueras responsable, terminarás siendo responsable. Y el plan A siempre multiplica y mejora las habilidades y los dones que Dios te ha dado. Estaba en la cárcel, pero ahí como esclavo en la casa de Potifar y como responsable de la cárcel, aprendió el concepto de gestión de empresas, gestión de negocios, gestión de ministerios y terminó siendo el gestor de todo un país. No estaba perezoso, no estaba ahí jugando Hitita Strike, Counter Strike era un juego cuando yo era más jovencito, ¿no? O Need for Speed con los coches, todo el día. Tenía un compañero de teología que a veces faltaba de las clases para jugar Need for Speed en la habitación. Y terminó con el Need for Speed. Porque te conviertes en lo que dedicas el tiempo. Y José se convirtió en lo que se dedicó el tiempo. Esta etapa de vuestra vida es la más bella y la más preciosa porque podéis hacer cambios tremendos en vuestras vidas.
Todo depende de la responsabilidad. Y por último, que es el último punto, el plan A te enseña a ser fiel a Dios independientemente de las circunstancias. ¿Recordáis a los 3 amigos de Daniel? Si Dios está con nosotros, vamos a serle fieles. Si no, los 3 amigos no dijeron esto. Ellos dijeron, si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No fue una decisión o una obediencia circunstancial. Si Dios hace esto, yo voy a hacer aquello. Causa y efecto. Es, aunque no ocurra nada, ningún milagro, porque yo le soy fiel a Dios, yo voy a seguir siendo coherente. Esta es la fe. No es una fe debido a, sino que es una fe a pesar de. Quedaos con esto en la mente. La fe de José no era una fe debido a que no sé qué en la vida, yo voy a... No, fue a pesar de lo que me ocurra en la vida, yo voy a serle fiel a Dios. La decisión que tomó José. Y esta decisión marcó un antes y un después. Termino con estas 2 frases. Esta es la última parte de la diapositiva, que dice lo siguiente. Esto, de hecho, se repetirá todos los días. La relación que tienes con la palabra de Dios determinará qué tipo de plan vas a elegir. Y el plan que eliges va a determinar tu destino. Palabra, plan, destino. Os reto hasta el lunes que toméis esta decisión. Pero como habéis visto en lo que leímos, José pasó revista a su vida, pensó en lo que le pasó, pensó en lo que el papá le había enseñado, pensó en qué es lo que él quería, pensó en hacia dónde se dirigía, qué es lo que esperaba de su futuro, y este trabajo hizo que José sacara provecho y rendimiento de aquella circunstancia. Por esto, a continuación me gustaría, y os pido por favor que no dejéis la hoja a un lado, ¿vale? Es un trabajo que quiero que lo hagáis, porque es parte del plan de José para vuestra vida. Me gustaría que cada uno de vosotros responda de forma personal a estas preguntas, ¿vale? Pero de forma escrita, ¿vale? No solo reflexionarlas, bueno, repartidlas por ahí, ¿vale? Coged una y... Me gustaría que cada uno de vosotros se tome tiempo. Esto es a lo largo del día de hoy. Hoy tenemos cierto momento libre, ¿vale? A lo largo del día de hoy, ¿qué hora es? 12:15. Ponía 12:15 que íbamos a terminar, ¿no? A lo largo del día de hoy, me gustaría, por favor, que os toméis unos minutitos en responder de forma sincera a estas preguntas. Y vamos a ir avanzando, ¿vale? Este es parte del trabajo, para poder convertir el plan José en nuestras vidas. Muy bien, si os parece, vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer un círculo como ayer por la noche. Bueno, venid un poquito más acá. Hacemos un círculo como ayer con la noche. Ven aquí a mi lado. Ven, acércate, venid. Hacemos el circulito. A ver, acercaos. Scrapbooking, ¿eh? ¿Sabes que esto se llama scrapbooking? Se hace incluso en la Biblia y cosas así. Vamos. Este círculo, vamos. Que está abierto. Muy bien, Ivette. Muy bien. Vamos a hacer una oración, ¿vale? Papá que moras en los cielos,
Te damos gracias porque pusiste ante nuestros ojos la experiencia de José. Te damos gracias porque, como en la vida de José, las circunstancias de nuestras vidas no son ni ideales ni las más adecuadas, no son las que nos hagan sentir muy bien. Tú conoces los problemas, las circunstancias, los maltratos, las acusaciones, las mentiras. Conoces todo sobre nosotros, todo lo que sufrimos, todo lo que enfrentamos día a día. Pero también sabemos que no hay circunstancia que tú no puedas convertirla en una oportunidad de crecimiento personal en todos los ámbitos. Señor, sé que no es por mis méritos ni porque yo soy el que hace la oración, pero te doy gracias por todos aquellos jóvenes que a lo largo de este fin de semana tomarán la decisión que tomó José, de seguir siéndote fiel, de seguir teniendo tus principios como referencias en nuestras vidas, a pesar de las circunstancias. Y te agradezco de antemano al saber que sus vidas florecerán, que estas decisiones marcarán un antes y un después en sus vidas, y que serán prosperados en el país de su tristeza, como José fue prosperado. Y que les harás fructíferos, Señor, en todos los ámbitos, educativos, familiar, relacional, en todos los ámbitos. Te doy gracias, Padre, porque tú con un propósito has permitido que nos reuniéramos aquí. Te doy gracias, Padre, porque apelas a nuestra conciencia para que tomemos las decisiones y para que sigamos el plan A. Te damos gracias porque sabemos que cuando elegimos el plan A, siempre tú serás el que tiene la última palabra. Y sabemos que tu palabra son planes de paz y prosperidad y un futuro y una esperanza. Te doy gracias por los jóvenes que tomarán esta decisión y te doy gracias por la oportunidad que nos has ofrecido este sábado. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, valientes.